Muy bien, hola, ¿qué tal? En este video pues vamos a repasar lo que es o vamos a trabajar el cálculo de medidas de dispersión para serie agrupada. Primero que nada hay que considerar que tenemos que tener sí o sí nuestra tabulación. Obviamente para esta segunda unidad que ya trabajamos todo lo de tabulación para la primera, no vamos a necesitar calcular la FR, o sea la frecuencia relativa, la columna de frecuencia relativa y la del porcentaje. ¿Cuáles son las obligatorias? Clases aparentes, clases reales, marca de clase, frecuencia, frecuencia acumulada y obviamente la que añadimos a la tabulación cuando calculamos medidas de tendencia central, que propiamente es la multiplicación entre F y la marca de clase, frecuencia y marca de clase, para poder calcular lo que es la media aritmética. Recuérdense que tenemos que tener también en cuenta que para medidas de dispersión tenemos que tener media aritmética y esta se calcula con la sumatoria de frecuencia por cada marca de clase dividido el número total de datos. Entonces aquí el resultado de la FXM pues me va a dar 2134.5 dividido n, que son 35 datos. Entonces aquí habíamos comentado que para mayor comodidad para la diferencia pues nos quedáramos con un decimal. Propiamente aquí es 60.98. Bueno, sí le va a quedar 99 porque queda 98.57. Y nos vamos a quedar con un decimal. En este caso pues la aproximación me da un 61 por la aproximación, entonces así es un poquito más fácil de trabajar. Recuerden que no siempre nos va a dar un entero. Ahorita por los decimales que estamos aproximando, pues sí me queda un entero. Vean, entonces hablamos de agregar lo que son 3 columnas adicionales a la tabulación que hemos trabajado desde el principio del curso de estadística. Lo que necesitamos saber es lo siguiente. La primera columna que se añade, así como lo trabajamos para serie simple, que es la diferencia entre media aritmética y la X, o sea, la columna de nuestros datos, aquí pues no tenemos una X como tal, sino que nuestra primera columna son los grupos en los cuales nosotros realizamos el conteo a base de un intervalo, pero aquí vamos a tomar en lugar de la X, vamos a tomar la marca de clase, porque ahí tenemos un promedio entre nuestros subgrupos o nuestros grupos donde por medio de un intervalo contamos nuestros datos. Entonces ahí con eso vamos a empezar, que es obviamente el valor absoluto entre la marca de clase, la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética. Sí, recuérdense que cuando hablamos de valor absoluto en palabras muy simples, solo hablo del valor o sea, de la diferencia de espacios que hay, hablando de la recta numérica. Bueno, entonces aquí en pocas palabras no me voy a tener en valor absoluto, solo necesito el valor, ignoramos lo que es el signo. Vamos a empezar con el primero, que el primero es 51.5. Recuerden que es la diferencia entre marca de clase y media aritmética. 51.5, que es la primera marca de clase, le voy a restar 61. Obviamente en la calculadora nos va a dar un valor negativo, que es menos 9.5, pero el signo por el valor absoluto pues solo tomo el 9.5. ¿Sí? Y así es con todo. 55.5 menos 61 le va a quedar 5.5. 59.5 menos 61 le va a quedar 1.5. 63.5 menos 61 le va a quedar 2.5. 67.5 menos 61, 6.5. 71.5 menos 61 le va a quedar 10.5. Esta es la primera columna que se añade. ¿Cuál es la que sigue? La que sigue pues va a depender de la columna anterior. ¿A qué se refiere? Necesita el valor anterior para poder dar un resultado ahí. ¿Y qué es lo que se hace en la segunda columna? Multiplicar lo que calculamos en la columna anterior por la frecuencia. ¿Sí? Entonces la primera sería 9.5 por 7.
me va a quedar 66.5. 5.5 por 5, 27.5. Luego sería 1.5 por 5 de nuevo, serían 7.5. Luego sería 2.5 por su frecuencia, que es, vamos a ver, 1.5 por 5, 2.5 por 7, 17.5, 6.5 por 8, 52, 10.5 por 3, pues me va a dar lo que es 31.5. Y posteriormente la última columna pues va a depender de la anterior, que estamos hablando que vamos a tomar ese valor, o sea, la diferencia multiplicada por la frecuencia, y ese valor, el resultado de esa columna, pues lo vamos a elevar al cuadrado. Vamos a empezar por el primero, 66.5. Elevado al cuadrado me da 4.422.25. 7.5 elevado al cuadrado me va a quedar 756.25. 7.5 elevado al cuadrado, 56.25. 17.5 elevado al cuadrado, 306.25. 52 elevado al cuadrado, 2704. 31.5 elevado al cuadrado, 992.25. Muy bien. Teniendo esto, entonces, ¿qué columnas vamos a realizar la sumatoria? Primero de esta, prácticamente de las últimas dos, ¿sí? Porque esas son las que voy a aplicar en las fórmulas para las medidas de dispersión. Entonces 66.5 más 27.5 más 7.5 más 17.5 más 52 más 31.5. Vamos a corroborar otra vez. 66.5 más 27.5 más 202.5. Y la última. 0.25 más 756.25. 56.25 más 306.25 más 27. 2704. 992.25 le va a dar un total de 9.237.25. Entonces, ahí ya tenemos las sumatorias que necesitábamos. Lo que prosigue es pues realizar o implementar lo que son las fórmulas para medida de dispersión. Muy bien. ¿Cuál es la primera? La primera es la desviación media. Aquí voy a quitar este cálculo para quedarme únicamente con las medidas directamente. La primera, desviación media. ¿Cómo se calcula? La desviación media, que se representa con una D y una M mayúscula, necesita usted la sumatoria de la frecuencia por la diferencia entre marca de clase y media aritmética dividido el número total de datos. Aquí ya tenemos esa sumatoria, que serían 202.5 dividido n, que n es el número total de datos, que es 35. Recuérdense que la desviación media me habla del promedio de separación entre cada dato y la media aritmética, que es nuestro promedio. En este caso es 5.79. La segunda medida de dispersión es la varianza. Recuérdense que al igual que en mi serie simple, la varianza es una S al cuadrado. No se desarrolla, simplemente se representa por eso. ¿Para qué? Para sacar la desviación estándar, que vamos a hacerlo posteriormente a este cálculo. Muy bien, lo que teníamos aquí, pues eso es lo que se usa en la sumatoria de la última columna.
esta es la fórmula, la frecuencia multiplicada por la diferencia elevado al cuadrado dividido en n-1. ¿Cuál es el resultado de esa columna? 9237.25 dividido en n-1, que son 35 menos 1. Pues aquí me va a quedar en la parte de abajo lo que es pues 34, y tenemos que la varianza del valor es de 1237.25 dividido 34 me va a dar 271.68. Y por último, cálculo de la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de lo que tengo de la varianza. Sé que aquí un procedimiento, ahí sí que matemático, pues dirán ustedes, se va a la raíz con la potencia, pero en realidad aquí no, simplemente es el cuadrado, pues viene a significar, hablo solo cuestión de escritura, significa varianza. Entonces ignoramos ese procedimiento, pues que nosotros ya sabemos hablando matemáticamente. Entonces, raíz cuadrada de lo que me dio en varianza, pues me va a dar la desviación estándar. La desviación estándar acá pues es de 16.48. Entonces son 3 medidas de dispersión. Se podrían dar cuenta que es un poquito más sencillo que para serie simple. Entonces nos vemos.